La decisión que llegó demasiado tarde. Después de meses de tensión, Putin finalmente muestra su deseo de pasar página en un conflicto que ha durado demasiado. Pero no nos equivoquemos, no estamos hablando de Ucrania. Se trata de Azerbaiyán, un socio al que Moscú ya no puede ignorar. En una sorprendente declaración durante la reunión de la CEI en Dushanbe, el líder del Kremlin admitió que espera superar la crisis en las relaciones con Bakú. Espero sinceramente que se pase esta página, afirmó, como si un deseo fuera suficiente para borrar meses de hostilidades. Según él, los recientes incidentes no fueron más que un estallido emocional entre naciones hermanas. ¿Pero es la realidad así de simple? Todo comenzó con la tragedia del vuelo de Azerbaiyán Airlines, derribado por la defensa antiaérea rusa sobre Grozny en diciembre del año pasado. 38 vidas perdidas en un error que Moscú tardó casi un año en reconocer. Solo ahora, después de interminables presiones e investigaciones, Putin se disculpó públicamente, e incluso entonces, de manera evasiva. Me enteré de los verdaderos detalles hace solo 2 días, explicó, como si la burocracia pudiera explicar la indiferencia inicial. Pero el problema va mucho más allá de un accidente aéreo. El verano trajo consigo una ola de persecución contra la diáspora azerbaiyana en Rusia. En Ekaterimburgo fueron detenidos más de 10 ciudadanos, 2 hermanos, los Safarov, murieron bajo custodia con claras marcas de tortura. Sus cuerpos fueron devueltos a Azerbaiyán como advertencia silenciosa. La respuesta de Bakú no se hizo esperar, 8 rusos arrestados por cargos dudosos, el cierre de la oficina de propaganda Sputnik y declaraciones audaces del presidente Ilham Aliyev, quien calificó la presencia de Azerbaiyán en la URSS como una ocupación y alentó a Ucrania a resistir. Y como si eso no fuera suficiente, hubo ataques rusos a la infraestructura energética de Azerbaiyán dentro de Ucrania, un mensaje claro de que Moscú no escatima esfuerzos para castigar a quienes desafían sus intereses. Los rumores apuntan a que Aliyev incluso consideró levantar el embargo de armas a Kiev, algo impensable hace apenas unos meses. Ahora, después de tanto desgaste, Putin intenta suavizar su tono, pero las palabras suenan vacías. Después de todo, ¿cómo se puede confiar en alguien que tardó tanto en asumir la responsabilidad? Mientras tanto, el Kremlin está cosechando otro fracaso diplomático. La muy publicitada primera cumbre ruso-árabe, anunciada con pompa en mayo, fue cancelada el día anterior. La idea era mostrar al mundo, y especialmente a Donald Trump, que Rusia todavía tiene peso en Medio Oriente. Pero la realidad fue otra, de los 22 dirigentes invitados, solo 2 confirmaron su presencia. Ni siquiera los pesos pesados de la región, como el príncipe heredero de Arabia Saudita o el presidente de Egipto, prestaron atención al acontecimiento. ¿La excusa oficial? Dificultades logísticas debido a los esfuerzos de paz en Gaza. Pero todo el mundo lo sabe, fue un boicot encubierto, una señal de que la influencia de Moscú se está desvaneciendo. Y mientras la diplomacia rusa se hunde, Polonia se prepara para la guerra. A partir de noviembre, miles de civiles recibirán un entrenamiento militar sin precedentes. Hasta finales de año, el gobierno pretende formar a los primeros voluntarios, en 2025 habrá 30.000 nuevos reservistas. Los cursos incluyen tiro, medicina de combate y operación de drones, habilidades que, según Varsovia, pueden ser útiles en cualquier situación. Al finalizar, los participantes prestarán juramento y se unirán a las fuerzas de reserva. Con un ejército actual de 200.000 soldados, el objetivo es llegar a los 300.000. No es de extrañar que la OTAN considere a Polonia como un ejemplo de preparación. Mientras tanto, la economía rusa colapsa. Uralvagonzavod, el gigante industrial responsable de producir de todo, desde vagones de tren hasta los tanques que impulsan la máquina de guerra de Putin, acaba de adoptar el viaje de 4 días. Pero no para todos, solo los empleados del sector civil se vieron afectados. ¿La razón? El colapso de la demanda de vagones, con RZD, el principal cliente, recortando fondos después de la MA. La mayor caída en 14 años en el transporte de carga. Los trabajadores tienen una opción, aceptar la reducción o migrar a líneas de producción militares, donde los pedidos aún no se han agotado. Y no es un caso aislado. Empresas como Kamaz, AptoVAZ e incluso Alrosa, el mayor productor de diamantes del país, ya han reducido las horas de trabajo o despedido a personas en masa. El Banco Central ruso lo admite, la tasa de desempleo encubierto se duplicó en 2024. Hay 200.000 personas con licencia no remunerada o con jornada reducida.
La crisis es tan profunda que incluso la burocracia estatal la siente. Los empleados de RZD se ven obligados a tomarse 3 días libres al mes sin sueldo para compensar los déficits en sus cuentas. ¿Qué tienen todos estos hechos en común? Muestran un patrón innegable: la Rusia de Putin está perdiendo el control. Ya sea en la diplomacia, donde los aliados tradicionales ahora la ignoran, en la economía, donde incluso los pilares industriales tiemblan, o en geopolítica, donde antiguos socios como Azerbaiyán ya no se doblegan ante las amenazas. Mientras tanto, países como Polonia se están armando hasta los dientes, anticipando lo peor. La pregunta que queda es, ¿cuánto durará esta fachada de poder? Las disculpas tardías, la desaparición de aliados y las señales de colapso económico no mienten. La página que Putin dice que quiere pasar puede, de hecho, ser el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que Rusia ya no dictará las reglas. ¿Dónde está ahora el magnate Igor Sakutin? Atrapado en alguna mazmorra del sistema, pero nadie sabe exactamente cuál. Oficialmente, el caso está a cargo del Departamento de Investigaciones Financieras, aunque la historia enseña que cifras de este peso suelen entregarse directamente a las mazmorras de la KGB. No es la primera vez en 3 décadas de dictadura encubierta. Antes que él, Yuri CHIZH, otro oligarca que durante años desfiló junto al gran administrador, a veces de derechas, otras de izquierdas, como si fuera intocable. Parecía un águila en la cima de la cadena alimentaria, hasta el día en que descubrió que incluso a las águilas se les puede matar. Primero, los bares. Luego, un milagroso, y breve, retorno a la libertad, como si el régimen quisiera dar una lección de humildad. Hasta que llegó la segunda vuelta, nueva detención, confiscación de bienes, quiebra. ¿Sakutin está condenado al mismo guión? Desafortunadamente, la historia tiene la costumbre de repetirse, especialmente cuando el guión lo escribe un solo hombre. Y hablando de una caída en el poder, ¿quién hubiera pensado que derrocar a un presidente podría ser tan burocrático? En Perú, Dina Boluarte lo descubrió por las malas: no necesita tanques en las calles cuando lo único que necesita es una votación en el Congreso. En menos de 6 meses antes de las elecciones, 122 diputados de 130 la declararon moralmente incapaz, un elegante eufemismo para fracaso absoluto. Ni siquiera se molestó en presentarse a la sesión. ¿El detonante? 4 pedidos de impeachment, acusaciones de corrupción, violencia ética e incapacidad crónica para gobernar mientras el país se hundía. Incluso sus aliados, los mismos que la llevaron al poder, le dieron la espalda. El Partido Fuerza Popular, la Alianza Renovación Popular, todos firmaron su sentencia. Aplausos. Música dramática. Los números no mienten: en septiembre solo el 2,5% de los peruanos todavía creía en ella. Un poseedor del récord de impopularidad. En su lugar toma el cargo el presidente del Congreso, el joven Jauze Eri, de 38 años, que ya ha jurado entregar el cargo al ganador de las elecciones de abril. Pero el problema no es Boluarte, es Perú. Es la tercera presidenta destituida de su cargo en solo 5 años, un círculo vicioso de inestabilidad que ya se ha convertido en una broma amarga. Su ascenso, de hecho, fue tan caótico como su caída. Heredó el cargo en diciembre de 2022, tras la salida forzada de Pedro Castillo, y desde entonces ha enfrentado protestas masivas. Siempre he predicado la unidad, el trabajo conjunto, la lucha por nuestro país, declaró en un discurso lleno de involuntaria ironía. Pensé en los 34 millones de peruanos que merecen más. Se lo merecen, sí, pero lo que obtuvieron fue un gobierno hundido en la corrupción, una economía estancada y una ola de violencia. Crimen sin precedentes. Más de 6.000 asesinatos solo en 2024, sin contar los casos de extorsión que explotaron. Es una alegría inmensa para mí, dijo Eri, como si el cambio de mando fuera una victoria más que un síntoma de un sistema en colapso. El Perú está, una vez más, a la deriva. Crisis política, protestas en las calles, escándalos que no cesan, y todo esto mientras el país se prepara para otras elecciones en abril de 2026, como si el problema fuera simplemente cambiar los actores y no el guión podrido. Música tensa. Gracias por seguirnos hasta aquí. Si este contenido le resonó, comente, comparta, dé me gusta, porque así es como amplificamos las voces que el sistema prefiere ahogar. Que tengas un día productivo, lleno de insights y, sobre todo, de conciencia crítica. Hasta la próxima. Música.